Queridos hermanos, ¿cómo están? El día de hoy voy a hacer un video sobre qué hacer si a ti te atropelló un vehículo comercial, si te atropelló un vehículo de una compañía, ¿ok? Ahorita les voy a explicar paso a paso qué deben hacer y qué no hacer para que tu caso salga bien y no te vayan a culpar y no vayan a decir que tú tuviste la culpa del accidente. Tengan mucho cuidado. Primero les voy a explicar qué es un vehículo comercial. Un vehículo comercial es un vehículo de una compañía. Puede ser una pick-up con rótulos de la compañía, puede ser un autobús de la ciudad, puede ser un camión de carga, puede ser un tráiler en un freeway, cualquier vehículo comercial que sea de una compañía, ¿ok? Si un vehículo de una compañía, un vehículo comercial te atropelló, ten mucho cuidado porque las aseguradoras de las compañías obviamente siempre hacen trucos y trampas para no pagarte y para además culparte del accidente. Cuando eres una persona, un peatón, o sea, una persona que vas caminando o en una bicicleta o en un scooter, casi siempre tratan de culparte diciendo que tú ibas distraído, que no tú cruzaste la calle en el área correcta, que no te cruzaste la calle a tiempo, ¿no? Que a lo mejor no estaba el semáforo a tiempo cuando te deberías cruzar. También van a argumentar que a lo mejor ibas borracho, que a lo mejor ibas distraído en el celular y que fue tu culpa. Por eso es que siempre tienes que tener un abogado desde el primer día de tu lesión. Mucha gente me dice, no María, pero es que yo no tengo problema porque cuando me atropellaron vino la policía y en el reporte de policía dice que la culpa la tuvo el auto de la compañía que me atropelló. Tengan mucho cuidado porque el reporte de policía no es determinante en un caso de accidente cuando te atropellan. Eso no es determinante. Puede haber testigos, puede haber muchas otras cosas, videos de las cámaras y puede haber muchas otras pruebas que te puedan culpar, ¿ok? Así que ten mucho cuidado. La gente se confía y me dice, no María, mira, yo no necesito un abogado, está muy claro que el otro carro tuvo la culpa, vino la policía y dijo que el otro tenía la culpa. Tengan mucho cuidado porque aunque eso suceda, de todas maneras te pueden culpar inventando que fue tu culpa, que te cambiaste de carril o que tú fuiste que te estuviste distraído y te saliste del área correcta, que ibas viendo tu celular, por ejemplo, y que fue tu culpa. Y muchas otras cosas que pueden inventar. Y lo he visto muchas veces en muchos casos. Así que por favor, hazme caso. Siempre tienes que tener un abogado desde el primer día de tu lesión para que el abogado reúna todas las pruebas correctas para defenderte y que no te vayan a culpar. Mucha gente me dice, no María, pues es que yo no necesito un abogado. Tengan en cuenta que las aseguradoras tienen a sus abogados. La compañía culpable del auto que te atropelló tiene a sus abogados. Los hospitales y los médicos tienen a sus abogados y tú estás desprotegido. Así que por favor ten en cuenta que siempre tienes que tener un abogado para que tú también estés protegido. Acuérdate que el abogado no te va a cobrar un peso de tu bolsillo. El abogado va a cobrar un porcentaje de la ganancia que te consiga al final del caso y es un porcentaje pequeño, no es tan grande. A ti te conviene porque al final de cuentas el abogado le va a quitar ese dinero a la aseguradora, no te lo va a cobrar a ti. Entonces tú puedes tener esa protección de un buen abogado sin que te cueste nada de tu bolsillo. Bueno, y ahora te voy a explicar paso a paso qué deberías tener en cuenta para que tu caso salga bien y no te vayan a culpar, porque si a ti te culpan del accidente pueden terminar ellos obligándote a que tú pagues los gastos del accidente y a que te metas en un grave problema. ¿Ok? Así que ten mucho cuidado. Número 1, siempre ten un abogado desde el primer día de la lesión. Ten en cuenta que tiene que ser un abogado que tú busques, ¿ok? No vayas a aceptar, no vayas a firmar documentos que te den, por ejemplo, en el hospital sin consultar con tu abogado, porque muchas veces en los hospitales, inclusive los paramédicos, hacen trampa y están coludidos con abogados corruptos que pueden ser abogados de las aseguradoras y que simplemente ellos te dicen en el hospital o los paramédicos, mira, aquí te doy la tarjeta de este abogado, márcale, y resulta que ese abogado puede ser de la aseguradora, puede ser un abogado corrupto. Eso está prohibido. Ten mucho cuidado. Tú busca tu propio abogado, infórmate, haz tu investigación, fíjate que sea un abogado que esté registrado en la barra, que tenga su página web, que te dé tu celular personal, que hable tu idioma, que hable español y que sea una persona que vaya a estar de la mano contigo durante todo el proceso.
Así que no aceptes firmar documentos sin que tu abogado que tú escogiste los vea primero, ¿ok? Ni los paramédicos, ni en los hospitales, ten mucho cuidado, siempre ten a tu abogado. Entonces, eso va a ser número 1 lo que tienes que hacer, ¿ok? Siempre tener a tu abogado. Lo más correcto es que si te atropellaron, bueno, que llegue la policía, que se haga un reporte de policía, tú sé muy seguro de ti mismo y di la verdad, que fue culpa del otro, que se pasó el alto o que venía borracho o que qué sé yo, lo que haya sido, ten mucha seguridad de ti mismo, no tengas miedo, di lo que sea para que, di lo que tú viste o di lo que tú sentiste en el momento del accidente para que puedas decir claramente que fue culpa del otro. Muchas personas que son inmigrantes tienen miedo y no se atreven a decir los detalles por miedo de que los vayan a deportar. No te preocupes, tu estatus migratorio no es relevante en un caso de accidente o lesión. Tienes los mismos derechos, así que no te preocupes, ¿ok? Habla con la policía, dile lo que pasó, dile que fue culpa del otro, di todo lo que viste para que en el reporte de policía quede escrito que fue culpa de la otra persona, del carro de la compañía que te atropelló, ¿ok? Número 2, no tengas duda de subirte a la ambulancia. Muchas personas me dicen, no, María, es que yo le tuve que hablar a mi primo o a mi vecino o a mi hijo para que viniera por mí y me llevara al hospital porque yo no quise subirme a la ambulancia porque a mí me daba miedo que me cobraran. Por favor, no lo hagan, esto arruina tu caso bastante, le quita valor, porque cuando tú no te subes a la ambulancia, las aseguradoras van a aprovechar esa excusa para decir que tú no estabas gravemente lesionado, que tú no estabas lesionado, que tú estabas bien después del accidente y van a usar eso en tu contra. Entonces, si la ambulancia vino y tú estás lesionado, deja que te lleve la ambulancia al hospital para que te chequen, para que te curen, para que te hagan no nada más rayos X, trata de pedir que te hagan resonancia magnética, ¿ok? Muy importante, muchas personas no saben, pero es muy importante que pidas que te hagan un MRI, resonancia magnética. El MRI te meten a un tubo y ven todo tu cuerpo para detectar si hay una lesión en los tejidos blandos, por ejemplo, ligamentos, tendones, hernias de disco, daños en los órganos, que es muy, muy importante. Hoy justamente tuve una persona que le atropelló un camión y le estaba dando un stroke, un derrame cerebral, porque del impacto con el camión tenía una hemorragia interna en el cerebro y le hicieron rayos X y en el rayos X no sale. Acuérdense que los rayos X son solamente para ver las lesiones en los huesos, pero un rayos X no te dice si tienes una hemorragia cerebral, si tienes dañado los pulmones, si tienes dañada tu columna vertebral en las hernias, si tienes daño en el páncreas, en el hígado, en tus riñones. No sale eso, ¿no? Esta persona inclusive estaba yendo al baño con sangre, ¿no? Y me dijo, María, es que a mí no me hicieron un MRI, nada más me hicieron rayos X, estoy muy preocupado porque tengo sangre, estoy sangrando y además me estoy sintiendo que se me está paralizando la mitad del cuerpo. Entonces es algo súper grave que no se subió a la ambulancia y entonces no le hicieron un MRI, una resonancia magnética, y estaba teniendo una hemorragia interna cerebral y casi se muere, ¿no? Esta persona. Entonces tengan mucho cuidado, ustedes pueden tener daños internos como hemorragias cerebrales, hemorragias en el estómago, en el páncreas, en el hígado, daños en los riñones y no lo ves, en un rayos X no se ve. Entonces siempre pidan que la ambulancia los lleve al hospital. Si están lesionados, si ustedes se sienten mal, vayan para que les hagan una resonancia magnética, ¿ok? Entonces, número 1, rápido llamen a un abogado después de que obviamente los atiendan, ¿no? El 911 primero, el 911, ya que los atiendan, pues que vaya la policía, que se haga un reporte de policía y de inmediato llamen a un abogado que ustedes escojan para que los guíe durante todo el proceso. Muy importante. Ya que están en el hospital, tienen que decir todas las lesiones que ustedes tengan, porque muchas personas dicen, pues el hombro nada más me duele poquito. Y resulta que después de un mes tienen que tener cirugía y la aseguradora ya no va a cubrir la cirugía ni esa lesión porque no la dijiste al principio. Entonces, ten mucho cuidado que siempre cuando tú estés en el hospital o te lleve la ambulancia, digas absolutamente todas las partes del cuerpo que te duelen y que sientes una lesión, ¿ok? Por más chiquita que sea, siempre menciónala para que eso quede en los reportes y entonces tu abogado pueda pelear que se te atiendan todas las partes del cuerpo que tú estás mencionando.
Entonces, vamos a repasar. Si te atropelló un vehículo comercial, número 1, llamas al 911. Número 2, llamas a la policía y haces tu reporte de policía diciendo que el vehículo de esa compañía tuvo la culpa. Número 3, llamas a un abogado que sea de tu confianza, que tú hayas escogido. No vayas a firmar ningún documento sin que tu abogado lo cheque. Muy importante. Número 4, no vayas a hablar con los ajustadores de las aseguradoras, ¿ok? Porque esos ajustadores están capacitados y entrenados para arruinar tu caso y para hacer que tus declaraciones las graben, para que con tus declaraciones las usen en tu contra y que tu caso valga menos. Recuerden que lo importante aquí, lo diferente de un caso de cuando te atropella un vehículo comercial, es que generalmente esa póliza de seguro vale millones de dólares. ¿Ok? Y les voy a explicar la diferencia. Si yo voy en la calle y a mí me atropella un carro chiquito de una persona particular, de una familia, generalmente ese auto de esa familia pues tiene una póliza con un límite, ¿ok? Con un límite de dinero, de cobertura, de entre 15,000, tal vez 30,000, 50,000 dólares. Entonces, eso es lo máximo generalmente que el abogado me va a poder conseguir, aunque yo esté muy grave en el hospital, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Cuando a mí me atropella un vehículo de una compañía, un vehículo comercial, ese vehículo generalmente la póliza de seguro es de millones de dólares, ¿ok? Entonces, por eso es que las aseguradoras van a pelear con dientes y garras para que no valga nada tu caso, porque si tú tienes un buen abogado, tu abogado puede ganar ese caso y puede hacer que la aseguradora pague millones de dólares, ¿ok? Por eso es que estos tipos de casos en donde te atropella un vehículo comercial son muy específicos y tienes que tener un abogado muy especializado en este tipo de casos, porque no cualquier abogado sabe cómo hacer este tipo de casos. Tiene que ser un abogado muy especializado que sepa ganar casos en contra de las compañías, ¿ok? Tienen pólizas de seguro muy grande de muchos millones para que el abogado pueda pelear esos muchos millones por ti, ¿ok? Que te pueda ganarle el máximo de la póliza. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer el abogado para pelear tu caso y ganarte los mayores beneficios? Bueno, número 1, el abogado tendría que mandarte a muy buenos médicos, ¿ok? Si tú vas a los médicos muchas veces de Medical o de alguna aseguradora o inclusive de Workers' Comp, si tú estás trabajando, lo que sea, esos médicos no les va a importar mucho tu salud, ¿ok? Si tú tienes un abogado, tu abogado generalmente te va a conseguir los mejores médicos, los más caros, los más especializados, para que tu caso vaya bien, ¿no? Que tengas récords médicos que digan la verdad, que tú estás gravemente lesionado. Acuérdate que entre más gravemente lesionado estés, más vale tu caso. Entonces, si vas con médicos que no sean los que te manda tu abogado, generalmente a esos médicos pues no les va a importar tu caso, no les importa tu salud, y entonces van a hacer récords médicos que digan que tu lesión es leve, que no estás tan mal, te dan una aspirina, te dan ibuprofeno y te mandan a tu casa a descansar, ¿ok? En cambio, si tu abogado te busca a los médicos y el abogado te manda a sus médicos, generalmente esos médicos van a ser más caros, más especializados, van a estar de parte tuya, no de la aseguradora, y entonces van a hacer récords médicos a tu favor, diciendo que tu lesión es grave, que estás muy mal, que a lo mejor necesitas cirugía, y van a decir la verdad, ¿ok? Y esos récords médicos son las pruebas que va a utilizar tu abogado para probar que tu caso vale mucho. Probablemente puede valer hasta millones de dólares, pero para que tu caso valga mucho y que te pueda conseguir el abogado una compensación grande de dinero, los mejores médicos, etcétera, pues tiene que haber pruebas médicas que digan que necesitas cirugía o que tienes trauma cerebral, que tienes una lesión grave en tu espalda, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces los récords médicos valen muchísimo de prueba como evidencia al abogado para que el abogado pueda pelear que tu caso es grave y que te mereces una compensación grande de dinero, ¿ok? Entonces, número 1, el abogado necesita mandarte a los mejores médicos para que hagan récords médicos a tu favor y el abogado los pueda utilizar como prueba para conseguirte la mayor compensación, la máxima compensación. Número 2, el abogado tiene que ser millonario o rico. Eso es lo que yo siempre les digo a mis clientes. Busca un abogado que tenga mucho dinero, aunque se rían y aunque crean que es broma, y ahorita les voy a decir por qué es importante,
porque en un caso de personal injury, el abogado tiene que invertir dinero generalmente de su bolsillo para contratar detectives, inspectores, peritos, científicos, para proteger la evidencia, para proteger los videos de las calles, que nadie los vaya a borrar, para proteger el vehículo, para que quede como prueba de que iba a exceso de velocidad, o que vean en qué parte del vehículo fue el impacto. También el abogado va a necesitar dinero para contratar gente para hacer la reconstrucción del accidente. Muchas veces cuando el accidente es muy complejo, pues se contratan a veces hasta 20 personas para que se haga la reconstrucción del accidente, que es algo muy caro, ¿ok? Se protegen los videos de las calles, se protegen los testigos también, porque si no luego las aseguradoras hacen trampa y van con los testigos y pueden robarse los testigos o pueden convencerlos de que digan algo que no es cierto o que te culpen a ti. Así que hay que tener mucho cuidado porque las aseguradoras van a hacer trampas y trucos para arruinarte el caso. Y el abogado que tú contrates tiene que adelantarse de inmediato a proteger toda la evidencia, los testigos, los videos de las calles, el vehículo que te atropelló, que esté protegido, que nadie lo toque, nadie lo modifique. También si tú ibas en bicicleta o en un scooter o cualquier tipo de vehículo, pues también que se proteja eso para ver qué tan mal está, en dónde fue el impacto, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces, esto es lo más importante. Mucha gente me dice, no, María, es que yo me voy a esperar y luego voy a contratar al abogado ya que salga el reporte de policía para ver qué dice el reporte de policía. No se esperen, porque los reportes de policía generalmente, en este tipo de casos, si es muy grave, si tus lesiones fueron muy graves, los policías se van a tardar meses, a veces, aunque te digan, sí, en 2 semanas te lo entrego, no es cierto, generalmente tardan meses en entregarlo, y mientras tanto la aseguradora va a aprovechar, va a borrar la evidencia o va a modificar la evidencia para que tú seas el culpable y que no proceda tu caso o que valga lo menos posible. Entonces no te esperes jamás, siempre ten un abogado de inmediato para que el abogado corra a proteger la evidencia. No crean que es tan fácil, porque el abogado tiene que girar escritos, ¿ok?, de protección de evidencia, y esto tarda. Entonces urge que contrates un abogado y que el abogado rápido mande estos escritos para que se ordene proteger los videos de las calles, que las aseguradoras no los puedan agarrar y los puedan borrar, que se protejan a los testigos, que protejan el vehículo, que protejan las pruebas, las líneas, las marcas en la calle, todo lo que haya de evidencia que se proteja, para que el abogado pueda asegurar que se tiene la evidencia para defenderte. Si la evidencia se destruye, no hay cómo defenderte. Por más que sea bueno el abogado, si el abogado no tiene pruebas, no te puede defender. Así que ten muchísimo cuidado. He visto a muchas personas que me dicen, no, María, yo no quiero un abogado. Hay un reporte de policía que me dice que fue culpa del otro, así que todo bien. Ya me habló la aseguradora y me ofreció dinero, así que todo bien. Y ya me están atendiendo los médicos, así que todo bien. No. Eso es una trampa, ¿ok? Ellos quieren que tú creas que todo está bien, ¿ok? Pero no está bien. Lo correcto es tener un abogado desde el primer día de tu accidente, que te consiga los médicos, no los que te mandaron, sino los que te consiga tu abogado, que sean más especializados, más caros, y que además hagan récords médicos a tu favor. Y número 3, que el abogado tenga dinero para invertirle dinero a tu caso y contratar a todo el equipo de trabajo que se necesita contratar: inspectores, detectives, peritajes, científicos, que se protejan a los testigos, los videos, etcétera, etcétera. Eso es algo muy caro. Un día me tocó un accidente que era en California, pero la persona lo habían mandado a trabajar en Florida. Y entonces el abogado tuvo que mandar proteger la evidencia, que era el tráiler que chocó, o sea, que le chocó a nuestro cliente, hasta Florida. Y entonces para traerlo de allá hasta acá, o sea, chocado, era carísimo. Entonces me acuerdo que en ese caso el abogado se gastó casi $500,000 en proteger la evidencia para este caso y en hacer todos los peritajes, las investigaciones, la reconstrucción del accidente. Todo eso se gastó casi $500,000. Y muy pocos abogados tienen ese dinero para poder protegerte a ti y tu caso. Así que ten mucho cuidado. Hay muy pocos abogados en Estados Unidos y en California que saben hacer este tipo de casos. Así que siempre ten mucho cuidado con el abogado que tú vayas a escoger, que tenga suficiente dinero para invertirle en tu caso. Hay otros abogados que te dicen, mira, yo te voy a cerrar tu caso rápido.
y te voy a ayudar y rápido te saco tu caso. Tengan cuidado porque esos abogados lo único que hacen es arreglarse con las aseguradoras, negociar un pago por indemnización y listo. Y no hacen todo el trabajo de la investigación, las pruebas, la evidencia, los testigos, irse a juicio. Son abogados flojos que no hacen todo ese trabajo que se tiene que hacer para poder ganar un caso con la máxima cantidad por indemnización. Entonces hay abogados flojos que nada más van a decir, sí, yo te ayudo, te cobro un porcentaje más pequeño y ya nada más se arreglan con la aseguradora y entonces a lo mejor si tu caso valdría a lo mejor $5 millones, a lo mejor nada más ese abogado, como es flojo, va a hacer que tu caso valga $200,000. En vez de 5 millones de dólares, va a nada más valer $200,000 o $300,000 porque no hizo su trabajo y porque a lo mejor no tiene los recursos para hacer toda la investigación y proteger toda la evidencia como te lo estoy explicando, ¿ok? Así que, bueno, hasta aquí llega este video. Si tienes preguntas, si a ti te atropelló un vehículo comercial, recuerda que son casos muy específicos que pocos abogados saben ganar con éxito este tipo de casos, así que escoge tu abogado con mucho cuidado. Si tienes preguntas y a ti te atropellaron, por favor llámame de inmediato. Mi teléfono es 669-342-8115. Como siempre, yo misma te voy a contestar, así que por favor solamente llámame si tienes un accidente grave, si tienes lesiones graves en tu cuerpo y si todavía no tienes un abogado. Soy María Rodríguez, por favor comparte este video para que le llegue a más personas, a más hermanos y que podamos ayudar a más personas.